Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos todos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha, una nueva semana a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a los buenos amigos que ya están en sintonía de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden ustedes vernos en Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750, @rcr750. Y si gustan escucharnos, vernos incluso en diferido, lo pueden hacer a través de lacabilla.com y de el canal de YouTube que tenemos habilitado en la estación, es Radio Caracas Radio en YouTube. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, doctorando Neomar Hernández, porque ahora hay que ser muy cuidadoso con la gente que está estudiando, porque en Europa ustedes los españoles tienen un rollo armado con sus universidades y con los títulos. Ahora hay gente que dice que son doctores y no son doctores, hay unos que dicen que son doctorandos y no son doctorandos, hay unos que dicen que hicieron la tesis y no la hicieron. Entonces, bueno, hay uno que dice que son presidentes y tú no sos presidente, también pasa. Sí, no, lo que está ocurriendo, chicos, que es loco a todo el mundo, ¿no? Sí. Es una cosa increíble. Está tan loco, Daniel, que casi que meten en el pote a Cristina Kirchner, ¿no? Es lo último que estamos sabiendo. ¿Por qué esa señora tan honesta? ¿Qué le están haciendo? Bueno, así será de honesta, porque fíjate tú, aquí está una información, por ejemplo, que reproducen en emol.com, portal creo que esto es de Argentina o de Chile. Es de Chile, el Mercurio Online. Exacto, el portal del Mercurio de Santiago de Chile. Los cuadernos de las coimas revelan maniobra que habría permitido a Kirchner y a Chávez quedarse con 50 millones, porque Chávez no robó, ¿viste? Chávez es un santo. No, porque a mi presidente lo tenían engañado siempre, acuérdate. No lo dejaban trabajar. Era lo que estaban alrededor de él no. Bueno, eso dice Giordani. Yo no sé si Giordani habrá visto alguna pista de estos 50 millones que le imputan al difunto. Bueno, a los dos difuntos, porque aquí estoy viendo la foto. Aquí está Néstor y está Hugo Chávez al lado de Néstor Kirchner. Entonces, fíjate. Y no está Uberti, que era el mago Fedor de los dos. Bueno, es lo que dice acá. Un nuevo antecedente fue entregado en el caso de los cuadernos de las coimas, porque todo esto parece que quedó respaldado en unas libretas, ¿no? De uno que era chofer y llevaba los sobornos. Y entonces el tipo echó el cuento, soltó la sopa. Siempre. El contador siempre cae. Luego de que el ex titular del órgano de control de concesiones viales, OCOVI, Claudio Uberti, declarara ante el fiscal Carlos Stornelli y la jueza federal el juez federal Claudio Bonadio. Bueno, esto piqui se extiende, Daniel. No va presa Cristina porque es por el fuero de senadora que tiene, ¿no? Y no va preso Néstor porque está muerto. Bueno, pero se vino abajo el kirchnerismo como mito de honestidad. Bueno, el kirchnerismo es una facción putrefacta, corrupta y casi que un quiste maligno dentro de ese universo que es el peronismo, que es el que es realmente peligroso. Porque el peronismo resucita. Aparte de eso, hay otro gran problema. Bueno, Mauricio Macri tiene serios problemas para llevar a buen puerto el problema económico argentino, los cuentos que uno escucha, porque ahora tenemos corresponsales en todos los países del mundo gracias a este éxodo que ha causado el régimen chavista.
Y los cuentos allá son de que caramba, de que aquí se están viendo cosas, de que el dólar frente al peso y todo lo demás. Además de eso, hay otra grave situación, ¿no? Que no amaina, ¿no? Y que creo que es una de las grandes taras y de las grandes preocupaciones que tiene Occidente en pleno, que es la corrupción. O sea, de cómo, o sea, que en Venezuela siempre nosotros, que nos pasamos viéndonos el ombligo, decimos el venezolano cayó en la corrupción, el venezolano es corrupto. Yo creo que es Occidente entero que tiene un problema grave con la corrupción. Y si voy más allá, bueno, por supuesto todo Occidente, pero cuando tú ves el universo hispano, cuando tú ves lo que está pasando en España, cuando tú ves lo que está pasando en los países de Latinoamérica, con el tema de la corrupción recurrente y presidentes, yo creo que si nos ponemos a contar, Omar, el número de presidentes o de expresidentes de Latinoamérica que están presos, ya tenemos una lista considerable como para construir una cárcel exclusiva para todos ellos. En estos días le terminaron de ratificar la condena al expresidente salvadoreño Antonio Saca. Tony Saca. Hay unos que están requeridos, como el caso de Alejandro Toledo. Sí. Lula está preso. La señora Cristina Kirchner en cualquier momento se resbala y se le rompe el tacón y se le sale la tapita y termina metida en una jaula. Bueno, ni hablar de todos los problemas que ha tenido Álvaro Uribe. Con todas las persecuciones que hay judiciales en su contra, lo que tienen en Argentina, lo que tienen en Perú, pareciera que de verdad, pareciera no, es una realidad. O sea, el problema de la corrupción es real y legítimo, pero lo que de verdad pone las cosas en su sitio es esto que está ocurriendo con lo que se está descubriendo en Argentina, Neomar. Porque son 50 millones de dólares y yo estoy seguro que más de un venezolano dirá, pero eso no fue nada. Yo lo pensé, Daniel. Yo dije, pero esto es una tontería comparado con los ingresos que recibe Venezuela por petróleo, por ejemplo. No, eso es un pellizco. ¿Y tú te acuerdas cuánto se le encontró en la maleta a Antonini Wilson? Creo que eran 1 millón. 800 mil dólares. 800 mil dólares. Es cierto. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hay detrás? Bueno, eso es apenas un hilito. Entonces, pero en medio de todo eso, nosotros en Venezuela, yo estoy seguro que mucha gente se acuerda de esto. En Venezuela estamos acostumbrados a decir, y yo lo he escuchado muchísimo, bueno, la corrupción no mata a nadie, son unos choros, pero la corrupción no mata a nadie. O sea, los países no quiebran por la corrupción, era otra de las cosas que se decía, ¿no? Las crisis económicas no son por la corrupción, porque es imposible que se roben tanto dinero como para que un país quiebre. Bueno, hemos roto el paradigma en Venezuela. La corrupción mata, porque esta cantidad de venezolanos pasando trabajo para llenar el plato de comida, ¿por qué es? Bueno, empezamos por lo que fue el desastre de los reales que le dieron a los militares en el año 2000, con el famoso Plan Bolívar 2000, para que los pusieron a vender papa y yuca y pollo, y terminamos con los incidentes desastrosos y vergonzosos de lo que fue el caso Pudreval. Ni hablar de lo que ha sido el desfalco, bueno, y la rapiña absoluta continua, donde parece que han participado tirios y troyanos a través de interpuestas personas y a través de amiguitos y a través de hijos y a través de sobrinos, lo que ha sido el saqueo de PDVSA. Bueno, ni hablar de lo que está pasando con cada vez que se va la luz, Neomar, yo me pregunto, cada vez que se le va la electricidad a la gente, de quién hay que acordarse es de Chávez con su regaladera. Y poniendo en los cargos a toda esa cantidad de delincuentes que lo que querían era destruir el aparato eléctrico nacional para poder someter a la gente en función yo le pongo la electricidad que a mí me da la gana. Y yo me hago una pregunta, Neomar, que me tiene, mira, el fin de semana pasado, después que pasó la resaca de la fiesta de Acción Democrática, que cumplió 77 años de muerta la semana pasada. Bueno, hay una gente preguntándose, el presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, ¿dónde está? Porque con todos estos apagones y todas estas cosas, ese señor no debería estar siendo la sombra de Mota Domínguez, fastidiándolo todos los días, declarando contra él, persiguiéndolo, señalándolo, llamando a la gente a la protesta contra ese señor. ¿Dónde está? ¿Quién es el presidente de esa comisión? El presidente de la Comisión de Energía es el señor Luis Aquiles Moreno, que es el subsecretario general de Acción Democrática. Ese señor está desaparecido. Yo le quiero pedir, por favor, porque lo han buscado en todas partes, lo han buscado en la casa de la mujer, de la otra y de la otra. No lo consiguen. Lo buscan en el partido, no lo consiguen. Lo buscan en las barras de los bares donde se la pasa, no lo consiguen. Y que lo vieron en Panamá, y que lo vieron en Ibiza,
y que lo vieron en Viena. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿dónde estará Luis Aquiles Moreno, que es el presidente de la Comisión de Energía y Minas y que debería estar averiguando y debería estar persiguiendo a todos aquellos bolichicos sinvergüenzas de Derwick, sinvergüenzas que vendieron plantas eléctricas, sinvergüenzas que se llenaron con comisiones, al hermano de Chávez, chico? Eso está sencillo, eso está facilita. O sea, el hermano de Chávez estuvo en Corpoelec y Corpoelec no funciona. Eso es un buen motivo para estar persiguiendo a esa familia, porque después hay que revisar en los bolsillos a la familia Chávez. Porque yo estoy seguro que en esos bolsillos hay real de más de un bombillo, chicos. La familia Chávez tiene a Calixto, el que era el símbolo de la electricidad de Caracas, lo tiene secuestrado. Lo deben tener en la chavera, en la finca. Calixto se llamaba el muñequito aquel de la electricidad. Yo ni recordaba eso. Calixto se llamaba K con K, listo. Así se llamaba. ¿Verdad? Pero ese muñequito lo tiene secuestrado la familia Chávez. ¿Por qué no está el presidente de la Comisión de Energía persiguiendo a la familia Chávez por los reales que se robaron ahí? Quizá ¿Tú me comprendes? Quizá la electricidad de Caracas no existe. Mi gran preocupación es esa. ¿Por qué esta gente andan peleándose allí en la Asamblea? Andan peleándose que por la presidencia de la Asamblea Nacional para el año que viene. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se pelean por las cosas que de verdad interesan a la gente? Por reclamarle a los ladrones que se llevaron los reales del sistema eléctrico nacional, que están pasando trabajo por los apagones y con la grave situación que hay, por ejemplo, en el estado Zulia, que es una cosa calamitosa lo que se escucha allá. Lo que es en todo el país. Bueno, en el Zulia uno lo lamenta más por las altas temperaturas que hay en el Zulia, que hacen padecer muchísimo más a la gente. Aparte de eso, que el padecimiento ha sido prácticamente con saña y con mucho más tiempo. Pero podría ser en cualquier parte del país. ¿Por qué no están montados en eso? Se desaparecieron. ¿Dónde están los diputados que fueron electos para resolver todos esos problemas? Yo por ahí tengo guardado todavía, igual me lo traje. Eso es otra de las cosas que me traje el pito de Peñerúa, y me traje un folletico que repartió Primero Justicia, donde decían las 10 cosas que iban a resolver cuando ganaran la mayoría, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Bueno, habría que recordárselo todos los días. ¿Qué fue lo que resolvieron ustedes de esto? Fíjate que cuando ya tenemos que ir al corte, el tema de la corrupción, tantas veces abordado en este programa, es un tema mundial, porque hay gente que piensa que es que Venezuela, y aquí sí esto puede escapar de la explicación del petróleo y de que Venezuela tiene petróleo, Venezuela es el reino de la corrupción, y eso no es cierto. En Venezuela hay corrupción muy, muy grave, y la hay, lamentablemente, con el chavismo extendida, quizá a todos los cuerpos, a todas las capas del cuerpo social. Pero no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, ni siquiera es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica. Habrá quien empiece, porque hay muchas explicaciones, ¿no?, que se le pueden dar a la corrupción. Habrá quien piense que la corrupción, y esto pensando un poco también en lo que tú adelantabas sobre el tema de Occidente y la corrupción y la cultura española, que justamente la corrupción sea un problema imputable solamente a la cultura occidental. Y vamos a decirlo más detalladamente, el capitalismo. Esa es la explicación ideológica. Quizá hay gente que diga, bueno, en un sistema en el que usted tiene como mero objetivo la creación y la acumulación de capital, y donde lo que vale es el capital, es decir, el dinero, es normal que se corrompan los hombres. Y entonces habría que ver cómo es la película en el mundo árabe, Daniel. Pero yo diría que, y bueno, o en el Japón o en China. Pero yo diría, y con esto que he estudiado un poco de la corrupción, que en China los casos de corrupción del Partido Comunista, además que dieron origen y dieron pretexto para que se hicieran unas purgas terribles. O sea que allí no está la explicación. Es más, si usted lo pone desde el punto de vista ideológico, regímenes marxistas, leninistas, han sido más ladrones que ninguno de los regímenes demócratas liberales o democráticos, capitalistas, como lo queramos bautizar, que son distintas categorías, ¿no?, pero que engloban, digamos, un poco Occidente democrático. Bueno, los regímenes comunistas, marxistas, han estado totalmente permeados por la corrupción, en Oriente, en Occidente, en todas partes. Es decir, el problema no es ideológico, el problema de la corrupción. El problema es un problema humano. El hombre puede tender, y yo creo que tiende, esta es una interpretación personal, a su beneficio personal, y por eso puede que aproveche dineros públicos para beneficios personales o de su grupo. Pero ¿dónde está? ¿Pero qué es lo que hace la diferencia? La diferencia, ¿a cuál es el punto? Porque tú dices, bueno, pero porque hay países, cuando creo que es bueno que vamos a reconectar con Daniel para tener el audio bien para la vuelta del corte, porque hay países entonces donde no se ve tanto este ladronaje, dice la gente. Bueno, porque simplemente hay contrapesos institucionales y hay una ley que se aplica y funciona. Y esto no es una cosa solamente de las democracias avanzadas en Europa, ni de los Estados Unidos. Hay países
en América Latina, con todas sus taras, donde se ve que la justicia más o menos funciona. Bueno, lo acabamos de ver. Lo estamos viendo en Argentina, Daniel, que tiene unas taras increíbles también, la sociedad argentina. La primera tara se llama peronismo, pero el sistema de justicia parece que opera, y lo vemos operando todos los días. En Venezuela eso se perdió. La diferencia de Omar es el sistema de justicia y el combate a la impunidad. Ahí es donde está la diferencia. Bueno. Corrupción hay en todas partes, pero justicia, impunidad. En Venezuela no, al menos. En impunidad hay bastante. Vamos a ir al corte comercial, Daniel, y venimos con nuestro invitado el día de hoy, Luis Herrera Orellana. Vamos a hablar de transiciones de la dictadura a la democracia, porque otra vez el tema se puso de moda, pero se pone de moda con los ejemplos de siempre, Daniel. Vamos a traer un ejemplo que no se ha abordado mucho cuando se trata de esbozar el argumento de cómo se debe propiciar una transición de la dictadura a la democracia y qué se puede aprender en la historia del mundo sobre este tema. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore della Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizza saleña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los cuatro costados. Vete por las clásicas, con prosciutto, hongos y pepperoni. O arriésgate con el estilo de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la avenida Victoria, antes de la iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Contáctanos al 0212-943-0812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos con nosotros al profesor Luis Herrera Orellana. Luis es profesor de Filosofía y Derecho y está actualmente en Chile representando a los venezolanos allá. Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? Daniel, Omar, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Te escuchamos fuerte y claro, estimado Luis. Hay una nueva camada o una nueva oleada, para decirlo de forma elegante, de planteamientos con respecto a transiciones, invasiones, intervenciones, intersecciones, interjecciones, etc. El planteamiento es: ¿qué ejemplos, más allá de los que normalmente se utilizan para hablar de transiciones de las tiranías y dictaduras a la democracia, aparte del ya manido y manoseado ejemplo de Chile, que tú conoces muy bien, del ya manido y manoseado recuerdo de otras parecidas en el continente, en la Argentina, etcétera? ¿Qué otra? No hay nada más que decirle al país que estos ejemplos muchas veces forzados. Tú que has estudiado las cosas un poco más a profundidad, ¿qué podrías decirnos al respecto?
Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, como siempre, a su programa. Un gusto poder conversar con ustedes sobre estos temas tan complejos, además. Concuerdo, Daniel, en que se ha hecho un esfuerzo probablemente vano, en muchos sentidos, en tratar de insistir en comparar el proceso actual venezolano, o la coyuntura, digamos, la crisis política la tragedia que estamos enfrentando, con lo que fueron las experiencias autoritarias y de transición a la democracia de Chile y de España. Y esto básicamente porque esos autoritarismos que estaban funcionando en estos países, en primer lugar, surgieron históricamente por causas muy distintas a las que generó el chavismo en Venezuela. Eran regímenes nacionalistas, militaristas, digamos, pero sin un componente vinculado, al menos no de manera directa, con el funcionamiento de mafias, de sistema, digamos, criminal internacional, como el que observamos en Venezuela, y fundamentalmente eran sistemas anticomunistas, es decir, no tenían filiación con organizaciones internacionales, con regímenes autoritarios internacionales interesados en la expansión de este tipo de ideología política, en definitiva de dominación de las sociedades, para perpetuar en el poder a determinados gobernantes. Entonces, más bien habría que voltear la mirada a otros ejemplos que están además a la mano y muy bien documentados. En lo particular pienso que deberíamos prestar más atención a lo que fueron las luchas contra los autoritarismos comunistas controlados por la Unión Soviética en Europa del Este, desde Alemania Oriental hacia el resto de Europa, ¿no? Con países como Hungría, Polonia, Bulgaria, y especialmente lo que en ese momento era Checoslovaquia, en donde además tenemos no solamente el ejemplo de un personaje sobre el que hemos tenido oportunidad de conversar con Neomar, por lo que aportó no solamente a la lucha por la libertad y la democracia en su país, sino el legado que dejó al resto de los países, digamos en Occidente fundamentalmente, en cuanto a la tarea de enfrentar un régimen con estas características, que es Václav Havel. Y el caso de Checoslovaquia pienso es especialmente interesante porque, en primer lugar, insisto, se trató de combatir un autoritarismo que estaba controlado o estaba respaldado por uno mayor a nivel mundial, que era en ese momento la Unión Soviética. En el caso venezolano actual, no hay que dejar nunca de lado que el régimen cuenta la tiranía con un respaldo directo de regímenes como el de Cuba, regímenes como el de Rusia y como el de China, que más allá, digamos, de las discusiones que se puedan dar sobre la naturaleza finalmente comunista pura o no de algunos de estos autoritarismos, aplican los métodos de esa ideología para perpetuarse en el poder. Lo demás es secundario, y están interesados claramente en que el sistema chavista que opera en Venezuela permanezca en él. Entonces, Luis. En eso se parecen ambos casos, y los métodos que se emplearon en el caso de Checoslovaquia no fueron los métodos que se emplearon en Chile y en España precisamente. Luis, el caso de Checoslovaquia es un caso muy complejo, pero tú lo has resumido muy bien. Se trata de un régimen, yo no diría un autoritarismo, era un totalitarismo, pero a su vez supeditado a un totalitarismo mayor como era la Unión Soviética. Lo podemos resumir en que duró, según mis cálculos, el régimen comunista en la antigua Checoslovaquia, 42 años creo que fueron los que duró el régimen comunista allí instalado. Pero, ¿qué sucede en el año 89? Y voy a hacerlo público. Yo me he acercado a esta historia, por supuesto, por un libro que gentilmente me obsequió Luis Herrera Orellana, que se llama Havel, la libertad de terciopelo, y yo quisiera preguntarte ya de lleno en eso, porque el tiempo es inclemente siempre. ¿Qué ocurre para que se fracture el régimen político comunista en Checoslovaquia a finales de la década de los 80? Porque fue una sucesión de hechos donde Havel, ese líder que tú has descrito, tuvo que pagar cárcel muchos años, pero luego termina siendo presidente de ese país. ¿Qué es lo que termina dinamitando ese régimen y qué es lo que viene después? ¿Cómo queda el comunismo en esa escena? Sí. Bueno, en primer lugar, ellos aprendieron de ese evento que se llamó la Primavera de Praga, ocurrido bastantes años antes, en el cual se trató de destotalizar lo totalitario, es decir, negociar con ese sistema impuesto por la Unión Soviética, con un rotundo fracaso que dio lugar a una radicalización del control y del totalitarismo, como tú bien señalabas, en Checoslovaquia. Pero en ese año se da una combinación de factores. Por un lado, una organización, realmente una unidad entre distintos sectores de la sociedad que no estaban buscando negociar algunos espacios para sobrevivir, sino la sustitución plena de esa tiranía.
Y esa acción interna que obviamente evitó en lo posible llegar a enfrentamientos violentos con la tiranía, porque claramente estaban en desventaja. De lo que se trataba era de una presencia activa en las calles, apostando a que se podía generar un límite en ese proceso, bueno, de destrucción de la identidad nacional checoslovaca, que era uno de los objetivos del régimen comunista. Eso se combinó con una situación internacional. Fue, digamos, en dos niveles que siempre se trabajó. Por un lado, resistir internamente de manera organizada de todos los sectores, aunque tuvieran internamente diferencias, pero claramente enfrentando a un enemigo totalitario. Y por otro lado, a nivel internacional, la presión, obviamente, sobre no solo la Unión Soviética, sino también Alemania Oriental, que eran, como decir, los dos sistemas más fuertes que le daban respaldo al resto. ¿Para qué? Para que no actuaran militarmente, para que no actuaran policialmente en contra de esta población civil que resistía en Checoslovaquia para, digamos, lograr la caída de ese régimen tiránico. Pero no fue, y esto creo que es importante marcarlo, a través de un proceso de diálogo como el que se ha intentado en Venezuela, porque básicamente esa tiranía no tenía ningún incentivo para dialogar. Es decir, perder el poder podía implicar perderlo todo. Y por tanto fue a través de la fuerza, de una fuerza, digamos, tanto interna de resistencia como externa de presión internacional, para que pudieran finalmente aceptar no continuar adelante en esa marcha cruenta contra el pueblo checoslovaco. También hay algo, Luis y Neomar, que debe resaltarse en este caso, en estos casos que estamos tocando, que son estas transiciones de dictaduras comunistas a la democracia en todos los casos. Creo que en los tres casos de los que estamos hablando, Alemania, Checoslovaquia, que son dos casos en uno, pues luego de la caída del comunismo, la República Checa y la República Eslovaca se separaron cada una por su lado. Hay también dos cosas importantes que creo que es importante resaltar al regreso del corte comercial, que ya no corresponde. Uno, que hubo fracasos previos a la transición y que no fue una cosa instantánea. Si bien los tiempos han cambiado, es necesario recordar que no solamente fue la primavera de Praga en el año 68 lo que fue prácticamente un hito, no solamente para la Europa del Este y para la Europa comunista, sino para el mundo socialista en pleno, para los socialistas en todo el mundo. Y esa repercusión llegó inclusive a Venezuela, porque de esa crisis sale el manifiesto reaccionario de Teodoro Pekov, Checoslovaquia, el socialismo como problema. Pero a la vez la primavera de Praga, como se llamó ese proceso, era venía luego de lo que ocurrió en la Revolución Húngara en el 56, que fue acallada también por los tanques de la Unión Soviética. Entonces, además de eso, y al regreso del corte comercial, el papel de los intelectuales en todo esto, porque fueron precisamente los intelectuales en Alemania, en Hungría y en Checoslovaquia los que tuvieron un rol fundamental en esto. Pero de todas estas cosas, ojalá nos dé tiempo. Sí. Creo que es bastante, pero de todas estas cosas vamos a conversar al regreso del corte comercial con nuestro amigo Luis Herrera Orellana desde Chile. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superarticulación es nuestro compromiso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel deja una pregunta que tiene que ver con el papel de las élites y sobre todo de los intelectuales en ese proceso. Luis, tenemos a Luis Herrera Orellana desde Chile comentando la transición a la democracia. ¿No? Sí, los fracasos. La transición a la democracia de la antigua Checoslovaquia bajo el proceso que de alguna manera, entre otros, tuvo como líderes a Václav Havel. Yo te agregaría, además de las élites, Daniel y Luis, el tema de las élites intelectuales, el papel de la sociedad civil, porque el proceso de la revolución o de la libertad de terciopelo, como se llamó, se cataloga, entiendo así, porque además es inédito que se dé el hecho de que no hay una confrontación violenta, no hay una confrontación armada para que se dé la transición, y entiendo que esto tiene que ver sobre todo con la naturaleza de la dirigencia y la naturaleza de la conducta que asumió la sociedad civil en ese momento, pero dejemos que sea Luis entonces quien nos explique estas cosas. Luis, adelante. Sí, bueno, además de lo característico que tiene de esa lucha contra este tipo de regímenes autoritarios comunistas y con ese apoyo internacional de la Unión Soviética en su momento, está este otro factor, que es que quienes lideran la resistencia durante un largo periodo, en especial a partir de ese fracaso en la Primavera de Praga, son personajes que no provienen de los partidos políticos tradicionales, que no tienen el oficio, digamos, tradicional de político, de profesión, encargado de dirigir masas, que ambiciona el poder, sino que son personas que van siendo movidas por las circunstancias de sus distintas actividades como escritores, como poetas, como dramaturgos, en el caso de Havel, como profesores, académicos, periodistas. Por ese sentido, vamos a decir, de vinculación, de compromiso con su país, y también porque veían claramente a dónde los llevaba ese régimen totalitario, ¿verdad? A la extinción, en definitiva, de la condición de checoslovacos y de su vida. Bueno, se unen y actúan políticamente. Nadie se atrevió en ese momento a descalificarlos por antipolíticos y por tener unos métodos y una visión de la política y de lo que había que hacer en ese momento frente al régimen totalitario distinto a lo que los partidos tradicionales o dirigentes tradicionales podían mantener. Y eso es algo muy importante de rescatar del caso checo. Es decir, hubo una aceptación y una comprensión de que se necesitaban los mejores talentos de la sociedad, de lo que en ese momento, digamos, todavía quedaba dentro de Checoslovaquia, para poder actuar contra esa tiranía. Y fueron precisamente personas de estos sectores, inclusive, digamos, otro tipo de ciudadanos checoslovacos que no tenían, insisto, este perfil político, pero que desarrollaron una acción política, eso sí también aprendiendo, como apunta Daniel, de las experiencias fallidas, de los fracasos, pero también manteniendo coherencia, es decir, no intentando nunca negociar los principios, no intentando nunca tratar, como se ha dicho lamentablemente en Venezuela, de doblarse un poco para poder mantenerse en la, digamos, en el debate o en la lucha política. Exactamente, sino por el contrario, confrontando lo que era la visión que ese régimen estaba imponiendo con la visión que como nacionales de un país libre ellos aspiraban a imponer. Y en ese sentido el libro que comentaba Neomar hace un momento, dedicado a Václav Havel, es muy valioso porque expone una serie de principios que uno no entiende por qué los políticos profesionales les cuesta tanto asumir cuando precisamente constituyen o deberían constituir el núcleo de una política para la libertad en nuestra época. Entre otros, esas ideas, digamos, de Václav Havel y quienes los acompañaron en esta cruzada, se puede decir, por la libertad en Checoslovaquia, estaban la responsabilidad en la política, la verdad, el ejercicio del poder para servir, la disidencia, el miedo, digamos, reconocer lo que implica enfrentar un régimen de estas características, pero no por ello paralizarse. Y algo que especialmente acaba de mencionar también Neomar, que es la sociedad civil. Es decir, estas personas entendían que era la diversidad y la riqueza, digamos, de intereses que debían armonizarse y convivir en Checoslovaquia, lo que podía fortalecer ese tejido social para enfrentar a la tiranía. Ponerse de acuerdo sin pensar exactamente igual, Luis, pero sí entender que había un proyecto común, que era expulsar, digamos, esta tiranía que en modo alguno iba a permitir que esas diferencias siguieran existiendo.
¿Cómo ocurre? Porque la gran pregunta sigue siendo esa. Yo creo que sobre eso es lo que la gente tiene más incertidumbre. ¿Cómo ocurre que un régimen que es ayer todopoderoso, un régimen que es policial, porque Václav Havel estuvo preso, yo creo que en total, bueno, entraba y salía, ¿no? Pero estuvo preso como 5 o 6 años en los 80. ¿Cómo ocurre que ese régimen que es una especie de gran leviatán termina convirtiéndose en una hormiga que no llega ni a la hormiga atómica? Porque termina, lo que yo entiendo, este régimen termina renunciando y dándole el poder a Václav Havel. Parece una novela, realmente una novela en el género literario, ¿no? O sea, una cosa de ficción. No tiene ninguna cosa que uno diga, bueno, esto no puede ocurrir. ¿Cómo ocurre eso, Luis? Claro. Que es un poco parecido a lo que ocurre con el muro de Berlín en Alemania, las dos Alemanias, ¿no? No fue, ninguno de los dos casos fue producto de un evento, digamos, una batalla final, o un acto formal, como por ejemplo los acuerdos que se pudieron dar en el caso de España, para iniciar la transición, digamos, hacia la democracia y la libertad, sino que fueron una sucesión de actos de calle, en el caso de Checoslovaquia, protestas organizadas que siempre intentaron en lo posible evitar la violencia porque sabían que allí únicamente el régimen ganaba, pero sí actos masivos de calle exigiendo el cese de la tiranía, exigiendo la apertura a la democracia. Y yo diría, Daniel, a lo mejor alguien más experto puede opinar digamos, a diferencia de lo que voy a decir, pero fue un acto también un poco de fortuna, porque según la investigación de este libro y otras, digamos, que he podido consultar, la tiranía estuvo hasta el último día, hasta el 19 de noviembre del año 89, 19 de noviembre, digamos, a punto de sacar a la fuerza militar, a la fuerza policial a la calle para reprimir y mantenerse en el poder. Pero lo que ocurre en ese momento es que el respaldo y las instrucciones que esperaban de Moscú no llegan. Es decir, ese acompañamiento que ellos necesitaban para saberse impunes, para saberse que si había una masacre, que si había, digamos, una situación horrible ese día en la capital de Checoslovaquia, bueno, ellos seguirían protegidos por ese régimen superior de la Unión Soviética que les daba respaldo. Y ya la Unión Soviética estaba viviendo ese proceso también interno de descomposición. Entonces fue la valentía, la coherencia, la consistencia del pueblo checoslovaquio de mantenerse en las calles, repudiando esa tiranía, no sometiéndose a sus dictados, es decir, rebelándose por un lado, y también con lo que internacionalmente estaba ocurriendo, que por fortuna evitó que en ese momento se desencadenara más bien un otro episodio sangriento que pusiera fin a ese ciclo de protestas. Entonces fue un acto afortunado, pero quizás habría que decir con Maquiavelo que los checoslovacos buscaron ese momento de fortuna, es decir, no esperaron que el milagro ocurriera o que otros vinieran por ellos únicamente, sino que buscaron presionando y obviamente exigiendo internacionalmente también una postura de sanción y de condena a esa tiranía que ellos estaban padeciendo desde hace tantos años. Claro, ahora, pero fíjate, Luis, que yo he hablado con varios alemanes de acá del este, preguntándoles el por qué, o sea, por qué cayó un régimen que era tan fuerte, que tenía ese sistema policial, quizás el más reputado de toda la cortina de hierro, como era la Stasi, y se viene abajo todo eso de la forma dramática en que se viene abajo. ¿Por qué? ¿Por qué se vino abajo? Y la respuesta es la misma que le escuché una vez a un perejimenista cuando hablaba de por qué cayó Pérez Jiménez. Y es la misma respuesta que podría escucharle uno a los pinochetistas o con respecto a Chile. En todos, el común denominador es el cansancio de la gente. Porque le escuchaba yo una vez a un periodista decir, mire, la gente se cansa hasta del bienestar. Si no, mire las cifras de suicidio que hay en países como Japón, en países como Suecia, en países como Noruega, que uno piensa que no tienen problemas, y la gente se termina cansando. Ese cansancio, Luis, ¿tú no crees que no estaba maduro en el 56 en Hungría, no estaba maduro en el 68 en Checoslovaquia, pero sí estaba maduro ya en el 89, obviamente, con por lo menos 2 generaciones de gente que quería vivir en libertad? Claro. Es un malestar que se va acumulando, pero los autoritarismos, lamentablemente, Daniel, aprenden a veces mejor que las democracias a sobreponerse a sus fracasos. Es decir, es posible que en la actualidad, lo que estamos viendo en Venezuela, esa criminal y atroz política de ir matando por mengua de hambre, de falta de medicamentos, de incapacidad para dedicarse a la política, porque fíjense que a pesar de que estaba en un régimen totalitario, existía todavía en Checoslovaquia en ese momento un ámbito cultural en donde las personas podían, aunque con dificultad, poder generar, digamos, contenidos para estimular a otros
a que se vincularan con la acción política. Pero lo que estamos viendo en el caso de Venezuela es un proyecto acelerado justamente para eliminar lo político, es decir, para que no haya esa capacidad de las personas, a pesar del cansancio, del hastío y del anhelo de libertad, de poder organizarse y decir, bueno, nosotros internamente sabemos que no podemos confrontar de una forma, vamos a decir, suicida, porque no tiene ningún sentido perder la vida de esa manera, a esta tiranía, pero sí nos podemos organizar políticamente para resistir y para confirmarle al mundo libre que necesitamos su ayuda, de su intervención para que esto cese. Pero pues justamente pareciera que se avanza en esa dirección de impedir que esa movilización se dé o se vuelva a dar, porque también hay que ser honesto y reconocer que los venezolanos hemos hecho bastante en ese sentido para que esto no pase por debajo, pero pareciera que justamente el intento es que no haya una repolitización de esa resistencia venezolana, de esa ciudadanía, justamente para que ese cansancio no se pueda traducir en acciones que permitan ese cambio político que todos anhelamos. Pero fíjate, Luis, y aquí entonces va otro punto también importante, ¿no? Es que cuando se habla de una clase política, en el caso de Checoslovaquia, por ejemplo, no podía hablarse de una clase política que estuviese haciendo algo porque la clase política toda estaba en el poder. Y lo que emerge entonces es una sociedad hastiada. Y por esa razón es que termina un hombre de letras como Václav Havel encabezando un proceso que era evidentemente un reclamo de la sociedad, que termina llevando a un hombre de letras, a un hombre del mundo literario, a la presidencia de esa Checoslovaquia. Lo mismo pasa en otros países. Aquí en Alemania, la gran protesta que termina de echar abajo el sistema empieza precisamente aquí en esta ciudad, en la ciudad de Leipzig, con un concierto masivo callejero que se convocó en los alrededores de la iglesia Santo Tomás y San Nicolás, y fue prohibido por el régimen, y aún así los músicos vinieron y la persecución fue horrible. Terminó la gente refugiada dentro de las dos grandes iglesias que había en la zona, y eso terminó de armar toda una sensación dentro de la sociedad de que ya basta, de que esto no puede ser, y de que si no hay un líder por ahí por la calle, el líder seré yo, porque no queda más remedio y esto yo no me lo puedo seguir aguantando. Nosotros tenemos eso en la sociedad venezolana en este momento, Luis. Bueno, ahí hay otra lección importante que aprender del proceso checo. No fue, digamos, de las fuentes naturales de donde se esperaría que surjan esos dirigentes y esos liderazgos, de donde finalmente encarnaron aquellas personas que fueron capaces con tenacidad y con mucho riesgo de poder conducir ese enfrentamiento o esa resistencia a la tiranía con éxito, sino que fue de otros sectores de la sociedad. Y ahí es donde, de nuevo, cuando uno va al caso venezolano, preocupa mucho, en primer lugar, la sumisión muy grande, por decirlo de alguna manera, de sectores académicos e intelectuales a la dirigencia política tradicional y sus métodos tradicionales, que no están pensados este tipo, digamos, de tiranía, ¿no? Porque seguimos escuchando que hay que negociar, que hay que sentarse, pero yo me pregunto, ¿cuáles son los incentivos de personas que claramente no actúan como venezolanos, sino como un ejército de ocupación, ¿verdad? ¿Cuáles son sus incentivos para abandonar unos privilegios y una situación tan cómoda frente al dolor y la tragedia de los demás? Porque la negociación se basa en incentivos. Entonces, esa estrategia, por mucho que quisiéramos, porque ninguno de los que estamos acá conversando, queremos derramamiento de sangre y más dolor de venezolanos, queremos es paz y queremos es volver a la democracia y en libertad. Bueno, pero lamentablemente esa estrategia no está. En estos países se siguieron otras estrategias de resistencia no violenta, pero fueron encabezados, como tú dices, por personas que no estaban sometidos a liderazgos tradicionales, que no descalificaban a otros por no venir de esas estructuras tradicionales de partidos, y que tuvieron algo muy importante, Daniel, Neomar, que fue imaginación política, creatividad, probablemente porque justo venían de sectores en donde la imaginación es lo que guía la acción de estas personas, creadores, emprendedores, pero además tenían un compromiso importante con valores como la libertad, los derechos humanos, la economía abierta, es decir, eran personas que entendían cómo se genera riqueza en una sociedad y lo que hacía falta en Checoslovaquia para reconstruirla. Entonces, eso es un gran problema que tenemos en Venezuela, porque actualmente sí existen académicos, intelectuales, diría yo, e incluso dirigentes dentro del campo de la política que están viendo con audacia y con, digamos, de alguna manera heterodoxia la forma de proceder en el país. El problema es que uno, no sé si el grueso de la población está prestando suficiente atención a esas voces disidentes, y dos, lamentablemente no sé si en su conjunto los medios
y, digamos, quienes se dedican al periodismo están haciendo un trabajo lo suficientemente diverso para darle cabida también y que haya ese contraste, porque si seguimos insistiendo en los mismos métodos ya fracasados, porque son convencionales y estas tiranías son impermeables a ellos, pues vamos a tener los mismos resultados. El problema es que cada día nuestras vidas se acortan en probabilidades de resistir y sobrevivir a esta desgracia que estamos padeciendo. Luis, Daniel, me gustaría a la vuelta de la pausa que justamente eso que Václav Havel tituló, que utilizó para titular el libro más famoso que escribió, que es El poder de los sin poder, se convierta en el tema a la vuelta de la pausa, y es en esencia describir cuáles son esos valores que ya tú asomabas, Luis, que puso en práctica Havel cuando se convirtió en presidente de la República Checa y luego presidente de Checoslovaquia en principio, luego de la República Checa, porque uno lo que piensa es que luego de que un país es sometido a los rigores del comunismo por más de 40 años, allí lo que debe quedar es tierra arrasada, allí no debe quedar nada en pie, y lo primero que uno piensa es ¿por dónde se arranca la construcción de instituciones? ¿Qué queda después del comunismo? ¿Y qué puede hacer un líder democrático después de que le toque gobernar un país que otros tipos desbarataron? Eso me gustaría que fuese el tema a la vuelta de la pausa. Ya venimos con más de ella. Así nos va hoy con Luis Herrera Orellana desde Chile, con nosotros acá. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. En Caracas hay muchos restaurantes italianos, pero pocos como Il Sapore della Nonna. Allí se conjugan la tradición y la innovación para dar vida a deliciosos platos como el suculento risotto caramelizado, la pasta francinatra y su mezcla de sabores, o las hamburguesas capresas con las papas al horno. Y es que en Il Sapore della Nonna, sus propios dueños cuidan cada detalle del menú, haciéndolo apto para los paladares más exigentes. Visítalos en la Avenida Victoria, antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Luego de que ocurre todos estos horrores que ya estábamos describiendo durante todo el programa, bueno, Václav Havel llega a la presidencia. ¿Qué pone en marcha cuando llega a la presidencia? Primero de Checoslovaquia y luego de la República Checa, antes de que en el año 92 se separara de Eslovaquia, justamente este intelectual, Luis. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los valores que lo mueven? ¿Y qué enseñanza podemos sacar de todo este cuento?
Sí, sobre este punto, por cierto, les recomiendo a la audiencia que busquen en internet un documento bien interesante que se titula Experiencias de la Transición Checa. Varios especialistas que fueron protagonistas en ese proceso escriben desde distintos ángulos de la sociedad, la economía, el Estado de Derecho, la parte constitucional, es decir, hay distintas visiones que con detalle de lo que vamos a comentar ahora muy breve se profundiza, y creo que, insisto, para el caso venezolano esto es muy, muy interesante y de mucha utilidad, ojalá en el futuro próximo. Bueno, esta es una persona o un personaje, Neomar, Daniel, insisto, muy interesante y complejo, enriquecedor para este tipo de desafíos que tenemos por delante, porque Havel ni estaba obsesionado con lo electoral, ni estaba reducido su pensamiento político a un sistema democrático de elecciones, me refiero, sino que entendía que la reconstrucción pasaba en primer lugar por restablecer un sistema de justicia. Y por eso una de las primeras medidas que se tomaban, y ustedes conversaban sobre esto al inicio del programa, es, digamos, depurar todo el proceso de corrupción y de ideologización del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, en el caso de Checoslovaquia, ¿no? Restituir la majestad y el carácter profesional, independiente e imparcial de los jueces. Además, se dictó una nueva constitución cuando las condiciones lo permitieron, para obviamente dejar atrás esa constitución absolutamente autoritaria que hasta ese momento lo regía. Luego, pensar en la economía. Bueno, era abrir la economía, hubo privatizaciones, hubo un restablecimiento de las garantías de la propiedad y el claro propósito de vincularse a lo que comenzaba a vislumbrarse ya como lo que es hoy día la Unión Europea, es decir, integrarse a la comunidad internacional del comercio, del intercambio político, de la cultura, ¿verdad? Justamente para acercar más a ese marco, digamos, de intercambio común que es Europa, a este país que estaba, reducido a sus cenizas, ¿no? Fortalecer la libertad de expresión y la sociedad civil. Muy importante. Para Havel, en el libro hay unas citas bien interesantes sobre este punto. Havel, la sociedad civil la concebía como un espacio para la creación de riqueza en sentido amplio, no solamente económico, sino también cultural, educativo, político, ¿verdad? Y por eso esa diversidad, bueno, él siendo, digamos, artista, escritor, dramaturgo, lo tenía muy claro, y así lo predicó por muchas partes del mundo. También una lección muy importante antes y después de la caída del régimen tiránico, el uso de la lengua, Daniel, Neomar, la honestidad, la verdad al momento de comprometerse, de no vender falsas ilusiones, de no ser populista y además denunciar cómo los populistas y los autoritarios manipulan el lenguaje para pervertir la mente y la conducta de las personas. Es, digamos, prácticamente un practicante de las doctrinas de Orwell contra la neolengua, y así en varios discursos lo destacó. Entonces, él tuvo todo eso en su mente y fue una aplicación, digamos, una renovación institucional compleja, y eso es importante tenerlo en Venezuela porque a veces preocupa, la resistencia que se tiene, excusándose en que es que el venezolano no va a poder vivir sin un régimen, un estado paternalista. Ustedes tuvieron hace unos días un entrevistado que decía esto. No, es que el venezolano no tiene remedio, siempre va a ser un mantenido por el Estado, y hay que confiar en las personas. Y Havel tenía esto muy claro, confiar en las personas, decirle la verdad y darles a elegir la posibilidad de vivir de una vida distinta, con autonomía y con dignidad. Sí. Ahora, Luis, ya nos queda apenas un minuto antes de despedirte de esta maravillosa conversación. Siempre nos falta tiempo, pero entonces la conclusión a todo esto sería, tú que estás allá en Chile y estamos hablando prácticamente desde dos continentes distintos, de 3 países. La solución entonces pasa por empezar a pensar en Venezuela, no con una solución, con un Pinochet como solución, sino con un Václav Havel en la mente. Yo estaría totalmente de acuerdo con esa perspectiva, Daniel. No más botas, sino que busquemos en la cultura, en la intelectualidad. Exactamente, es la sociedad civil, y creo que Venezuela tiene suficientes talentos en sus hombres y mujeres para generar no solamente uno, sino varios. Pero tenemos que aprender de la experiencia histórica y ver los ejemplos que realmente nos dicen algo, no los que ojalá se parecieran, pero no son. No veo dentro del régimen autoritario tiránico actual en Venezuela personas que uno pueda equiparar a los que estuvieron seguramente al frente, sin que esto sea un elogio, sino algo descriptivo en la dictadura de Pinochet o en la dictadura de Franco. Son contextos totalmente diferentes. Más bien veamos hacia Europa del Este y veamos la complejidad de ese proceso para salir de la tiranía en esos países. Luis, agradecidos por tu participación esta tarde. Un abrazo. Gracias a ustedes dos y bueno, seguimos adelante. Cuídense mucho. Siempre adelante. Luis Herrera Orellana,
en esta magnífica exposición. Por supuesto, los invitamos siempre. Él está en Twitter, pueden seguirlo en su cuenta de Twitter, donde nos hace siempre interesantes análisis. Igualmente, gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias por ser, por cierto, siempre oyente de este programa, que siempre por las redes sociales nos lo haces saber. Amigas y amigos, ha sido todo por esta tarde. Daniel, despida usted, por favor. Sí, ya nos vamos. Bueno, la cuenta de Twitter de Luis, por cierto, es @LuisHerreraO. Luis Herrera O. Un servicio público, antes de irnos, para un colega periodista, un veterano periodista de este país, Freddy Vez González, que trabajó en Radio Rumbo, en Radio Continente por muchos años. Actualmente tiene Alzheimer y está buscando su familia una silla de ruedas que esté en buen estado, no importa que esté usadita, pero que funcione. Si usted puede ayudar, información, puede donarla, bueno, le estarán enteramente agradecidos. El número de contacto para ayudar a Freddy es el 412-395-7485, 412-395-7485. Nos vamos por hoy, volveremos mañana. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.